Una historia épica de traición, secretos y venganza, legendaria. Se dice que la alta sociedad de Madrid tiene la memoria de un elefante y la lealtad de un chacal. Esta noche, una mujer está a punto de aprender esa lección de primera mano. Está de pie en una sala que gotea diamantes y ambición, un fantasma de un pasado que todos han olvidado convenientemente. Su exmarido, un magnate de la tecnología, flota con su nueva prometida, bañado por el resplandor de los flashes de las cámaras, dejándola en una estela de desaires y miradas de lástima. Pero lo que nadie en esta sala sabe es que un secreto guardado durante 30 años por uno de los multimillonarios más recluidos de España está a punto de ser anunciado. Y cuando lo sea, la mujer invisible que todos ignoraron se convertirá en la persona más poderosa de la sala. Quédense conmigo, porque esta es una historia de traición. Y el tipo de venganza épica que solo se ve en las películas. Suscríbete al canal si crees que los secretos de la élite siempre salen a la luz, sin importar el precio. El aire en el grandioso salón de los Reales Alcázares de Sevilla sabía a dinero. Era un sabor metálico y crujiente, un matiz de los aromas de los perfumes caros y los centros de mesa florales que probablemente valían más que la entrada para una casa. Elvira Vidal lo sentía en su lengua, un sabor al que una vez se había acostumbrado, pero que ahora le resultaba extraño y amargo. Era la gala anual de la Fundación Luz de Estrellas. La cúspide absoluta del calendario filantrópico de la ciudad. Una entrada costaba la asombrosa cifra de 50.000 euros, una suma que ella misma había pagado con los modestos ahorros que había reconstruido con tanto esfuerzo. No había venido para ser vista. Había venido porque la fundación apoyaba la educación artística en comunidades desfavorecidas, una causa que resonaba profundamente en su alma, un remanente de la carrera de Historia del Arte que había abandonado 20 años atrás. Llevaba un sencillo vestido azul noche de un diseñador que nadie reconocería. Era elegante, atemporal y, lo más importante, le permitía mezclarse en las sombras proyectadas por las exhibiciones de riqueza más ostentosas de la sala. Su única joya era un par de delicados pendientes de perlas, el último regalo de su madre adoptiva. En un mar de deslumbrantes diamantes canarios y esmeraldas colombianas, ella era una mota de polvo. Y así era exactamente como Julián lo quería. Lo vio al otro lado de la sala, presidiendo la corte cerca de una imponente escultura de hielo de un cisne. Julián Torres, su exmarido, el hombre que había conocido en la biblioteca de la Universidad de Salamanca, cuando era un estudiante becado, con una mente brillante y agujeros en sus zapatos. El hombre a quien ella había apoyado trabajando en 2 empleos para que él pudiera pasar 18 horas al día en su minúsculo garaje codificando el algoritmo que se convertiría en Technocore, un gigante tecnológico que había reformado la logística global. Ahora parecía un auténtico titán de la industria. Su esmoquín era de un sastre a medida, su cabello estaba perfectamente peinado, y su sonrisa, una vez algo cálido y genuino, era ahora un arma pulida de carisma. En su brazo estaba Isabela Castro, su prometida. Isabela era 10 años más joven que Elvira, una modelo convertida en influencer, cuyo padre era dueño de un prominente imperio inmobiliario. Iba envuelta en un vestido reluciente, prácticamente transparente, que parecía sostenido por una audacia pura y cristales estratégicamente colocados. Su risa era fuerte y tintineante, un sonido diseñado para atraer todas las miradas. Mientras Elvira observaba,
Una punzada fría y aguda la atravesó. No era amor. Eso había muerto una muerte lenta y dolorosa años atrás. Era la punzada de haber sido borrada. La mujer que había corregido sus planes de negocio, que le había llevado café a las 3 de la mañana, que había vendido el anillo de compromiso de su abuela para pagar su primer servidor. Esa mujer ya no existía. En su lugar estaba este fantasma que rondaba la periferia de una vida que ella había ayudado a construir. Algunas personas de su antigua vida la notaron. Estaba doña Carmen, a cuyas fiestas en Marbella solían asistir. Le dio a Elvira una sonrisa apretada y compasiva antes de que sus ojos se desviaran, buscando a alguien más importante con quien hablar. Luego estaba don Roberto, uno de los primeros inversores en Tecnocore. Se encontró con la mirada de Elvira. Su expresión vaciló, con un breve e incómodo reconocimiento, antes de darle la espalda y sumergirse profundamente en una conversación sobre el mantenimiento de yates. Cada mirada evitada, cada desaire sutil, era un pequeño corte de papel en su alma. No solo la ignoraban, estaban confirmando su irrelevancia. Ella era el borrador descartado de la historia de éxito de Julián Torres. El golpe final, el más devastador, llegó cuando se dirigió al bar para un vaso de agua, algo para calmar la sequedad en su garganta. Julián e Isabela se movían en la misma dirección, arrastrados por una corriente de admiradores aduladores. Estaban tan cerca que podía oler el empalagoso perfume de rosas de Isabela. «Julián, cariño», dijo Isabela con su voz melosa, lo suficientemente fuerte como para que el grupo de gente a su alrededor pudiera escuchar. «¿No es esa, cómo se llama, tu antiguo proyecto de caridad?» Los ojos de Julián se posaron en Elvira. Por una fracción de segundo, ella vio algo en ellos. No malicia, sino un destello de vergüenza, rápidamente extinguido. Él hizo un gesto de desprecio con la mano. Historia antigua, bella. Algunas personas simplemente no pueden dejar ir el pasado. El círculo a su alrededor se rió educadamente. El insulto colgaba en el aire, espeso y sofocante. No era solo un ataque personal, era una declaración pública. Ella no es nada, está por debajo de nosotros. Elvira sintió que el calor subía a sus mejillas. Su corazón latía con fuerza contra sus costillas, un pájaro frenético atrapado en una jaula. Quiso encogerse, desaparecer, simplemente derretirse en el suelo. Se dio la vuelta, con la visión ligeramente borrosa. Encontró un rincón tranquilo, cerca de un tapiz tenuemente iluminado, y se apoyó contra la piedra fría, tomando una profunda y temblorosa respiración. Esto había sido un error. Venir aquí fue un terrible error. Había pensado que era más fuerte, que ya había superado el punto en el que sus opiniones podían herirla. Estaba equivocada. Si fueras Elvira, ¿qué habría sido más doloroso? ¿El desprecio público o el recordatorio de su pasado compartido? Cerró los ojos, obligándose a calmarse. Ella, Erandúbame era Elvira Vidal, era una superviviente. Había reconstruido su vida de las cenizas de su matrimonio. Tenía un apartamento pequeño pero acogedor, un trabajo como investigadora bibliotecaria en la Biblioteca Nacional de España, que amaba, y una tranquila sensación de paz que había luchado con uñas y dientes para conseguir. No necesitaba su aprobación. Pero, en ese momento, de pie sola en una sala de 1000 personas, la punzada de ser públicamente descartada por el hombre, cuyo imperio ella había ayudado a construir, era una herida fresca y agonizante. Estaba completa y absolutamente sola. O eso pensaba.
La memoria de su comienzo era como una fotografía descolorida, sus bordes suaves y sus colores apagados por la dura luz del presente. Se habían conocido por una copia polvorienta de La riqueza de las naciones en el sótano de la biblioteca de la Universidad de Salamanca. Julián era pura energía nerviosa e intelecto, con la ropa 2 tallas más grande y los ojos ardiendo con una ambición que la asustaba y la emocionaba al mismo tiempo. Elvira, una estudiante de historia del arte con pasión por el Renacimiento italiano, fue cautivada por su visión. Él no solo veía código, veía el futuro. Sus primeros años fueron un torbellino de sueños compartidos y cenas de fideos. Se casaron en el ayuntamiento de la ciudad con 2 amigos como testigos. Su primer apartamento en el madrileño barrio de Malasaña era minúsculo, con la pintura descascarándose y las tuberías chirriando, pero se sentía como un palacio, porque era de ellos. Mientras Julián programaba, Elvira trabajaba. Primero como camarera, el olor a café quemado pegado a su ropa. Luego, como mesera en un restaurante por la noche, sus pies doliendo mientras garabateaba órdenes. Cada euro que ganaba iba a su cuenta compartida, que era en realidad el fondo para mantener vivo el sueño de Julián. Ella era quien lidiaba con los caseros, quien pagaba las facturas, quien se acordaba de comprar los alimentos. Era su editora, su estratega, su animadora y su ancla. Cuando su primer posible inversor exigió un prototipo funcional que requería un servidor de alta capacidad que no podían permitirse, Elvira no dudó. Sacó la pequeña caja de terciopelo de su cómoda, la que contenía el antiguo anillo de diamantes de su abuela adoptiva, y entró en una casa de empeños sin pensárselo 2 veces. Los 5.000 euros que le dieron se sintieron como 1.000.000. Esa noche, cuando el servidor funcionó, Julián la había besado, su rostro surcado por lágrimas y agotamiento. «Lo hicimos, Ellie», había susurrado. «Tú hiciste esto. Nunca lo olvidaré». Él lo olvidó. El éxito de Technocore no fue una explosión repentina. Fue una marea creciente. Primero vino la mudanza a un apartamento mejor en el barrio de Salamanca. Luego una oficina en el distrito financiero. Los fideos fueron reemplazados por reservas en restaurantes de alta cocina. Elvira dejó sus trabajos por insistencia de Julián para convertirse en su sistema de apoyo. Ella gestionaba su calendario social, decoraba su nuevo y amplio ático en el Parque del Retiro y planificaba las lujosas fiestas que eran cruciales para el networking. Aprendió a diferenciar entre un Rioja y un Rivera, a tener una conversación ligera con capitalistas de riesgo y periodistas tecnológicos. Desempeñó el papel de la esposa perfecta del magnate tecnológico. Pero en el proceso, Elvira Vidal, la mujer que podía pasar horas debatiendo el uso del claroscuro en la obra de Goya, comenzó a desaparecer. Sus libros de historia del arte acumulaban polvo. Sus propias ambiciones fueron guardadas como ropa vieja que ya no tenía ocasión de usar. El mundo de Julián se convirtió en su mundo. El cambio fue sutil al principio. Comenzó a quedarse hasta tarde en la oficina, no por necesidad, sino por elección. Las conversaciones emocionadas y colaborativas sobre la compañía fueron reemplazadas por él, dándole resúmenes condescendientes. «Son cosas complejas, Ellie. No lo entenderías». Comenzó a viajar más a conferencias en Tokio, Londres y Dubái. Ella era invitada, pero se sentía más como una obligación que como un deseo de su compañía. Era un accesorio, como su costoso reloj. El día
Día en que su mundo finalmente se hizo añicos, fue un martes de octubre. Julián acababa de regresar de una cumbre tecnológica en Mónaco. Entró en su sala de estar minimalista, aquella que ella había diseñado minuciosamente, y ni siquiera dejó su maletín. «Elvira, tenemos que hablar», dijo, su voz desprovista de cualquier calidez. Ella lo supo en ese instante. Era el mismo tono que usa un médico antes de dar un diagnóstico fatal. Le contó sobre Isabela Castro. La había conocido allí. Él no se disculpó. Explicó. Dijo que él había evolucionado y que su vida estaba ahora en una trayectoria diferente. Usó jerga corporativa para describir el final de su relación de 20 años. «Necesito una compañera que entienda mi mundo, que se mueva en él de forma natural», había dicho, mirando no a ella, sino al horizonte. «Ha sido maravillosa, una gran base, pero el rascacielos necesita un tipo de arquitectura diferente ahora». La crueldad de la metáfora era impresionante. Ella era la base, enterrada bajo tierra, esencial, pero invisible, mientras que Isabela sería el reluciente ático, visible para todos. El divorcio fue rápido y brutal. Los abogados de Julián, un equipo de tiburones de una firma de Madrid, la pintaron como una cazafortunas. Argumentaron que sus contribuciones no financieras eran intangibles e incuantificables. Minimizaron sus primeros sacrificios, enmarcándolos como el apoyo normal de un cónyuge, no una inversión fundamental. El acuerdo prenupcial, que ella había firmado por un capricho cuando no tenían nada, era de hierro. Salió con una suma insignificante que, en el contexto de su fortuna de miles de millones de euros, era ridículamente pequeña. Fue suficiente para comprar un apartamento modesto y vivir con cuidado, pero estaba diseñado para ser un insulto. Era dinero para que se callara, un paquete de indemnización por una carrera de 20 años como su esposa. Los 2 años desde el divorcio habían sido un renacimiento silencioso y doloroso. Había encontrado el trabajo en la biblioteca, deleitándose con el silencio y el olor a papel viejo. Era un santuario. Se había reconectado con 1 o 2 viejos amigos de la universidad que no habían sido parte de su vida social con Julián. Comenzó a visitar museos de nuevo, no como un deber social, sino por sí misma. Lentamente, con mucho esfuerzo, estaba reconstruyendo a la mujer que había sido antes de Julián Torres. Pero las cicatrices permanecían, cicatrices de traición, de sentirse pequeña y estúpida, de ser tan cruelmente descartada. Venir a la gala había sido una prueba, una forma de demostrarse a sí misma que podía estar en la misma sala que él y su nueva vida y no sentir nada. De pie en el rincón, el eco de sus palabras, historia antigua, proyecto de caridad, resonaba en su mente. La prueba fue un fracaso. Sintió todo. La humillación era un peso físico que oprimía su pecho. Ella le había dado su juventud, sus sueños y su fe inquebrantable. Él había tomado todo, construido un imperio con ello, y luego la había tirado como un andamio de un edificio terminado. Elvira se recompuso en la relativa tranquilidad del rincón. El murmullo general del salón comenzó a cambiar. Un sutil cambio en la energía, una coalescencia de atención hacia el gran escenario al frente de la sala, indicaba que el programa formal de la noche estaba a punto de comenzar. Las luces de la sala se atenuaron, dejando solo el brillo suave de las arañas de cristal y los focos brillantes y enfocados en el escenario. El anfitrión, un conocido presentador,
ofreció algunas pulidas palabras de apertura antes de presentar el evento principal de la noche. No era una actuación o una ceremonia de premios. Era un anuncio, uno que había sido objeto de especulación susurrada durante semanas en las páginas de los periódicos financieros. El discurso principal sería pronunciado por un representante de la Fundación Thorne, el brazo filantrópico del legendario, casi mítico industrial, Marco Thorne. Thorne era un nombre susurrado con una especie de reverencia, generalmente reservado para figuras como Amancio Ortega o Botín. Había construido su imperio, Industrias Thorne, desde cero, con empresas en todo, desde tecnología aeroespacial hasta investigación médica. Pero Thorne mismo era un fantasma. Durante las últimas 2 décadas, había sido un completo recluso, gestionando su vasta fortuna desde una finca aislada y fuertemente fortificada en la sierra madrileña. No había fotos, ni entrevistas, ni apariciones públicas. Su extrema privacidad solo había alimentado su leyenda. Ahora se había corrido la voz de que planeaba anunciar la mayor donación filantrópica individual en la historia moderna a través de su fundación. Toda la gala zumbaba con la perspectiva de lo que eso podría significar. Elvira sintió un destello de interés genuino, una bienvenida distracción de su propia miseria. Ella, como todos, tenía curiosidad por el enigmático multimillonario. Un hombre distinguido, con el pelo plateado y un traje perfectamente a medida, caminó hacia el atril. Tenía un aire serio y profesoral. Una pequeña placa en el atril leía: Arturo de la Cruz, asesor jurídico general de Industrias Thorne. «Buenas noches», comenzó Arturo, su voz tranquila y autoritaria, silenciando el último murmullo de la sala. «Soy Arturo de la Cruz, y he tenido el profundo honor de servir como abogado personal y confidente del señor Marco Thorne durante los últimos 40 años». Un respetuoso silencio cayó sobre la audiencia. Este era el hombre que hablaba por el fantasma. «El señor Thorne tenía la intención de estar aquí esta noche», continuó Arturo, su voz temblando ligeramente. «Para hacer este anuncio él mismo, creía profundamente en el trabajo de la Fundación Luz de Estrellas. Creía que el arte no era un lujo, sino un lenguaje fundamental del alma humana». Elvira asintió levemente. No podría estar más de acuerdo. Sin embargo, Arturo se detuvo, tomando un respiro deliberado. «Con el más profundo dolor personal, debo informarles que Marco Thorne falleció pacíficamente hace 2 días en su hogar. Tenía 85 años. Un jadeo colectivo recorrió el salón. Los teléfonos se encendieron de inmediato mientras la gente comenzaba a enviar la noticia al mundo exterior. Esto no era solo chisme de la alta sociedad. Esto era un evento financiero global. La muerte de un titán como Thorne enviaría ondas de choque a través de los mercados. Elvira observó a Julián al otro lado de la sala. Lo vio inclinarse y susurrar urgentemente al hombre a su lado, con el ceño fruncido. Él ya estaba calculando, elaborando estrategias. La muerte del hombre era solo un punto de datos, una variable en una ecuación de mercado. Arturo de la Cruz levantó una mano, esperando que la sala se calmara. Su fallecimiento se mantuvo en privado a petición suya, para permitir que esta noche procediera según lo planeado. Era un hombre que, por encima de todo, valoraba el cumplimiento de sus promesas, y su último acto en esta tierra fue asegurar el cumplimiento de su plan final. La intriga en la sala era ahora palpable. ¿Qué podría ser tan importante? Durante décadas,
Arturo fijó su mirada recorriendo los rostros del 1% que tenía ante sí. El mundo ha especulado sobre lo que le sucedería al patrimonio del señor Thorne. Industrias Thorne es una de las corporaciones privadas más grandes del mundo. Su fortuna personal es considerable. Un eufemismo. Se rumoreaba que Thorne valía más de 50.000 millones de euros. Todos asumieron que legaría su imperio a un consorcio de organizaciones benéficas, o quizás disolvería la compañía. Estaban equivocados. El señor Thorne creía en el legado, creía en la sangre. Lo que el mundo nunca supo, lo que él guardó como su secreto más precioso y privado, fue que tuvo una hija. Otra onda de choque, más fuerte esta vez. Marco Thorne tenía una heredera. Los periodistas en la parte de atrás estaban prácticamente vibrando de emoción. Esta era la historia del siglo. Isabela susurraba animadamente a Julián, con los ojos muy abiertos. Esto era drama de la más alta categoría, el tipo de cosa para la que ella vivía. Su heredera, continuó Arturo, su voz elevándose con solemnidad. No fue criada en el lujo, por razones en las que no entraré en detalle aquí esta noche. Fue criada en circunstancias humildes, sin saber de su verdadera filiación durante la mayor parte de su vida. El señor Thorne solo se reconectó con ella en los últimos años. La descubrió como una persona de profunda integridad, inteligencia y compasión. Una persona que, sabía con absoluta certeza, podría administrar su legado, no como una fortuna para ser gastada, sino como una herramienta para reformar el mundo para mejor. La tensión era insoportable. Cada persona en esa sala se inclinaba hacia adelante, conteniendo la respiración. ¿Quién era? ¿Era alguien que conocían? ¿Una hija secreta que se había abierto camino hasta alguna forma de prominencia por sí misma? Arturo de la Cruz miró el papel en el atril, aunque claramente no lo necesitaba. Sus ojos se levantaron, y por un momento extraño e inquietante, Elvira sintió como si él la estuviera mirando directamente a ella. Es mi deber solemne y mi gran honor ejecutar la directiva final del último testamento de Marco Thorne, declaró. Anunciar a su única heredera, la nueva accionista mayoritaria de Industrias Thorne y la nueva presidenta de la Fundación Thorne, a quien deja todo su patrimonio, libre de cargas. Esa persona está en esta sala con nosotros esta noche. El salón estalló en susurros frenéticos. Las cabezas giraron, los ojos escanearon, buscando. Luego Arturo de la Cruz pronunció el nombre. Un nombre que, en ese instante, destrozó un mundo y creó uno nuevo. La señora Elvira Vidal. Las dos palabras flotaron en el aire, pareciendo desconectarse de la boca de Arturo de la Cruz y flotar por el salón, como notas musicales rebeldes. Elvira Vidal. Durante 3 segundos completos, hubo un silencio absoluto. No un silencio reverente, sino el silencio muerto y sellado al vacío de un shock colectivo. El nombre era tan inesperado, tan completamente fuera de lugar, que las mentes de la élite de Madrid no podían procesarlo. Estaban buscando en sus bases de datos internas, tratando de asociar el nombre con un rostro de importancia, y no encontraban nada. ¿Elvira Vidal? La bibliotecaria. ¿La exesposa descartada? Tenía que ser un error. Una Elvira Vidal diferente. La propia Elvira sintió el nombre como un impacto físico, un puñetazo en el esternón que le sacó todo el aire de los pulmones. No podía ser. Debía haber oído mal. Su mente, ya agotada por la humillación de la noche, seguramente le estaba jugando una mala pasada. Sintió una oleada de mareo, su mano agarrando la fría pared de piedra del rincón para estabilizarse. Luego vino la segunda ola.
la comprensión. Como un amanecer lento que se abría en la sala, la gente comenzó a conectar el nombre con la cara. Las cabezas comenzaron a girar lentamente, al principio, luego en una ráfaga frenética y en cascada, todas apuntando en una dirección, apuntando a ella, a la mujer del sencillo vestido azul, escondida en las sombras. El primer flash de una cámara fue como un rayo en la tenue sala, cegadoramente blanco. Fue seguido por otro, y luego un bombardeo percusivo implacable de flashes. Los periodistas, oliendo la historia más grande de sus carreras, rompieron su área designada y se abalanzaron. El sonido era una cacofonía ensordecedora de clics, gritos y preguntas frenéticas. «Señora Vidal, Elvira, por aquí, ¿es cierto?» A través de las luces estroboscópicas parpadeantes, los ojos de Elvira encontraron los de Julián. Se quedó congelado, a medio camino entre su asiento y el pasillo. El color se había drenado de su piel, dejándolo de un pálido gris fantasmal. El vaso de vino en su mano se le escapó de sus dedos sin nervio y se estrelló en el suelo, el vino tinto esparciéndose como un charco de sangre. Él ni siquiera lo notó. Sus ojos estaban fijos en los de ella, y en ellos vio un horror incipiente tan profundo que era casi cómico. No solo estaba viendo a su exesposa, estaba viendo un fantasma de su pasado, transformado en una deidad financiera, un poder más allá de su comprensión. A su lado, la máscara perfectamente construida de gracia social de Isabela se había desmoronado. Su boca estaba boquiabierta, sus ojos muy abiertos con una mezcla de confusión y furia cruda. La mujer a la que acababa de menospreciar públicamente como un proyecto de caridad era ahora, literalmente, la mujer más poderosa y rica del país, si no de la región. Todo su cálculo social, el fundamento de su mundo, acababa de ser volado en pedazos. Elvira sintió una extraña sensación de desapego, como si estuviera flotando por encima de su propio cuerpo, viendo cómo se desarrollaba la escena. La humillación, el dolor, la soledad de los momentos anteriores. Todo se evaporó, reemplazado por una marea de shock ensordecedora y desorientadora. Marco Thorne, el recluso. ¿Su padre? No tenía sentido. Ella era adoptada. Sus padres, una amorosa maestra de escuela y un bombero, habían muerto en un accidente automovilístico cuando ella tenía 19 años. Ellos eran sus padres. Esto era imposible. La voz de Arturo de la Cruz se abrió paso entre el caos. «¡Seguridad, por favor!» Un equipo de hombres grandes con trajes oscuros se materializó, formando un círculo protector alrededor del rincón de Elvira. Se movían con la tranquila competencia de hombres acostumbrados a proteger a jefes de Estado. Uno de ellos, un hombre alto con un rostro tranquilo y curtido, se inclinó y le habló suavemente. «Señora Vidal, mi nombre es David. Vamos a escoltarla fuera de aquí. Por favor, manténgase cerca de mí». Ella solo pudo asentir, con la garganta demasiado tensa para hablar. Arturo de la Cruz se había abierto camino desde el escenario. Ahora se encontraba frente a ella, su expresión una mezcla de calma profesional y genuina simpatía. «Elvira», dijo, su voz un ancla firme en la tormenta. «Sé que este es un shock inimaginable. Tengo mucho que explicar. Pero este no es el lugar». Asintió a David, y la pared humana a su alrededor comenzó a moverse. La guiaron a través de la frenética multitud, una marcha lenta e inexorable. La gente que la había rechazado hace apenas una hora, ahora intentaba desesperadamente captar su mirada.
sus rostros retorcidos en grotescas máscaras de adulación. Elvira, cariño, sabía que lo tenías, escuchó a doña Carmen chillar. Un movimiento brillante, absolutamente brillante, gritó alguien más. Eran como limaduras de hierro, realineándose instantáneamente a un nuevo imán imposiblemente poderoso. La hipocresía era tan descarada, tan desvergonzada, que era casi impresionante. Cuando pasaron junto a la mesa de Julián, él finalmente pareció salir de su estupor. Dio un paso adelante, con la mano extendida. «Ellie», graznó, con la voz ronca por la incredulidad. Su rostro era un torbellino de confusión, arrepentimiento y un miedo incipiente y desesperado. Toda la arquitectura de su poder, su posición en esa sala, se había basado en el hecho de que él era el éxito y ella el fracaso. Esa narrativa acababa de ser violenta y públicamente aniquilada. Elvira se encontró con su mirada. No dijo una palabra. No tuvo que hacerlo. La mirada en su rostro era una pizarra en blanco, un vacío tranquilo donde toda su historia compartida solía estar. Por primera vez, él era el que era invisible para ella. Dejó que su equipo de seguridad la guiara más allá de él, fuera del salón de baile y lejos de la vida que había conocido. Salió de la gala, no como la ex esposa olvidada, sino como una mujer, renacida en una tormenta de revelación, dejando atrás las ruinas humeantes de su vieja vida y las personas que la habitaban para siempre. ¿Qué habría sido la venganza más grande para Elvira en ese momento? ¿Destruir a Julián o simplemente ignorarlo? El viaje desde el museo fue un borrón silencioso y surrealista. Elvira fue llevada a la parte trasera de un sedán Maybach negro, con ventanas tan tintadas que convertían las luces parpadeantes de los paparazzi en fuegos artificiales distantes y apagados. Arturo de la Cruz se sentó frente a ella, sus manos posadas sobre un maletín de cuero gastado en su regazo. Permaneció en silencio, dándole espacio para respirar, un acto de amabilidad por el que ella estaba profundamente agradecida. Condujeron no a su pequeño apartamento, sino hacia el sur, hacia el distrito financiero, deteniéndose en el garaje subterráneo privado de un elegante rascacielos de vidrio que perforaba el cielo nocturno, la Torre Thorne. Tomaron un ascensor privado, todo de caoba pulida y un ascenso silencioso y sin fricción hasta el último piso. Las puertas se abrieron directamente a un amplio apartamento que era menos un hogar y más una obra de arte. Era minimalista pero cálido, con ventanas del suelo al techo que ofrecían un panorama de 360 grados de Madrid. El espacio estaba amueblado con piezas exquisitas pero discretas, y las paredes estaban adornadas con lo que el ojo entrenado de Elvira reconoció de inmediato como obras maestras. Un Sorolla aquí, un Goya allá. Esta era la residencia de la ciudad de Marco, dijo Arturo suavemente. Rara vez la usaba. Ahora es suya, por supuesto, junto con todo lo demás. Elvira caminó sin sentir nada hacia la ventana, posando una mano en el frío vidrio. Las luces de la ciudad brillaban debajo como una galaxia caída. «No entiendo», susurró, su voz apenas audible. «Mis padres. Yo tenía una madre y un padre. Tengo sus actas de nacimiento. Tengo mis papeles de adopción». Arturo hizo un gesto hacia un par de suaves sillones de cuero. «Por favor, Elvira, siéntese. Déjeme explicarle». Ella lo hizo, hundiéndose en el sillón mientras Arturo abría su maletín. No sacó documentos legales, sino un pequeño álbum de fotos encuadernado en cuero.
Se lo deslizó sobre la mesa de centro. Sus padres adoptivos eran personas maravillosas. Comenzó. Marco los investigó a fondo. Los eligió él mismo. Se les dijo que usted era la hija de una pareja joven y soltera que no podía cuidarla. Nunca supieron la verdad. Era más seguro de esa manera. Elvira abrió el álbum. La primera foto era de una mujer joven, con una sonrisa radiante y desafiante, y ojos del mismo tono exacto que los de Elvira. Era hermosa. ¿Quién es esta? Esa es su madre, Catalina. Era una brillante historiadora del arte, candidata a doctorado en la Universidad de Barcelona. Conoció a Marco cuando él dio una conferencia allí. Tuvieron una aventura vertiginosa y profundamente apasionada. Él ya era un hombre poderoso, pero también estaba creando poderosos enemigos en su intento de hacerse con una firma aeroespacial rival. Su relación era un secreto. Me explicó que Catalina quedó embarazada. Ella estaba extasiada, pero Marco estaba aterrorizado. Había recibido amenazas creíbles contra su vida. Amenazas que mencionaban atacar a su pequeña familia secreta. Estaba paranoico, pero como Arturo confirmó, también tenía razón. Sus rivales eran despiadados. Para protegerlas a ambas, Arturo dijo, su voz pesada con el peso del recuerdo. Él y Catalina tomaron una decisión imposible. Él arregló su adopción a través de un proceso privado, completamente sellado. Creó una nueva identidad para Catalina, dándole los fondos para mudarse a Florencia y vivir su sueño de estudiar el arte del Renacimiento, con la condición de que nunca la contactara. Les rompió el corazón a ambos. Él lo vio como la única manera de mantenerla viva y darle una infancia normal y segura. Elvira se quedó mirando la foto, su mente tambaleándose. Una madre que nunca conoció. Una vida en Florencia. Era como una historia de una novela. ¿Él me vigiló?, preguntó, su voz temblorosa. Siempre, afirmó Arturo. Yo era su representante. Recibía informes mensuales de un investigador privado. Sabíamos de sus obras escolares, sus calificaciones, su amistad con la chica de al lado. Cuando sus padres adoptivos murieron, casi lo destruye. Tuve que contenerlo físicamente para que no fuera al funeral y la tomara él mismo. Pero sabía que rebelarse en ese momento solo se sumaría a su trauma. La dejó sufrir, la dejó encontrar su propio camino, siempre vigilando desde la distancia. Explicó que Marco también había seguido su vida con Julián. Despreciaba a Julián, viéndolo como un aprovechado que estaba extinguiendo la chispa brillante que había visto en su hija. Quiso intervenir 100 veces, pero estaba esperando el momento adecuado. Y luego se enfermó, dijo Arturo. Cáncer de páncreas. Cuando fue diagnosticado hace 2 años, supo que le quedaba poco tiempo. Fue entonces cuando decidió romper su silencio. ¿Pero por qué no me contactó? Sí lo hizo, dijo Arturo suavemente. De cierta forma. ¿Recuerdas hace 1 año y medio, la Biblioteca Nacional de España recibió una donación anónima masiva para su Departamento de Investigación y Preservación? Una donación que financió específicamente un nuevo puesto de investigadora principal en Historia del Arte. Los ojos de Elvira se abrieron. Ese fue mi puesto. Ese es mi trabajo. Lo creó para usted, confirmó Arturo. Quería traerla de vuelta a su primer amor, el arte. Quería ver si esa pasión todavía estaba dentro de usted. Y a través de la donación, se reunió con la junta directiva de la biblioteca, uno de los cuales era un viejo amigo de confianza. A través de ese amigo, Marco comenzó a aprender sobre usted. No de un informe de un detective privado, sino de alguien que hablaba con usted, que veía su inteligencia y su gracia de primera mano. Un recuerdo afloró,
Un miembro de la junta, un hombre amable llamado señor Abascal, se había interesado especialmente en su trabajo. A menudo se detenía en su escritorio para hablar de su investigación. Había sido tan alentador, tan lleno de preguntas sobre su vida y sus pensamientos. «Abascal», exhaló Elvira. «Sí», sonrió Arturo. Él era los ojos y oídos de Marco. Le informaba después de cada conversación. Marco atesoraba esas historias. Estaba conociendo a su hija. Y estaba increíblemente orgulloso. Sacó un último objeto de su maletín, una simple carta escrita a mano. «Escribió esto para usted la semana pasada». Elvira tomó la carta con manos temblorosas. La letra era débil, pero elegante. «Mi queridísima Elvira, si estás leyendo esto, entonces mi tiempo ha terminado y tu nueva vida apenas está comenzando. Sé que tienes miles de preguntas y sé que mis acciones parecerán egoístas y crueles. Haberme mantenido alejado, habernos privado a ambos de toda una vida. No tengo excusa, solo una razón. Te amé lo suficiente como para dejarte ir. Elegí tu seguridad por encima de mi propia felicidad. Pero ahora te doy algo más. No solo dinero. El dinero es una carga. Te doy poder. El poder de estar a salvo, de ser independiente, de ser la mujer brillante que siempre supe que eras. El mundo que Julián Torres construyó para ti era una jaula. Yo te doy la llave de un reino. Haz con él lo que quieras. Construye, crea, protege, inspira. Vive la vida que estabas destinada a vivir, no la que te fue asignada. Perdona los arrepentimientos de un viejo. Ten por seguro que, desde la distancia, fuiste el mayor orgullo de mi vida. Tu padre, Marco». Las lágrimas corrieron por el rostro de Elvira, silenciosas y calientes. Ya no eran lágrimas de tristeza o confusión. Eran lágrimas de un entendimiento profundo y estremecedor. Toda su vida, cada lucha, cada momento de resiliencia silenciosa había sido presenciado. No había estado sola. Había sido amada. La historia secreta de su vida no era una de abandono, sino de una protección feroz y oculta. Miró a Arturo, su expresión transformada. El shock estaba retrocediendo, reemplazado por una incipiente e inusual firmeza en sus ojos. «¿Qué hago ahora?». Arturo de la Cruz le dio una pequeña sonrisa de confianza. «Ahora, señora Thorne-Vidal», dijo, usando el nombre por primera vez, «nos ponemos a trabajar». La semana que siguió fue una clase magistral de caos controlado, orquestada por Arturo de la Cruz. Mientras los medios de comunicación del mundo entraban en un frenesí, publicando artículos especulativos y fotos granulosas de Elvira de la universidad, ella estaba encerrada dentro de la burbuja segura de la Torre Thorne. Su nueva vida llegó en una serie de reuniones tranquilas y eficientes. Había banqueros que hablaban de carteras de decenas de miles de millones de euros, jefes de divisiones corporativas que la informaban sobre contratos aeroespaciales y el consejo de la Fundación Thorne, que le explicaba compromisos filantrópicos que podrían alterar el destino de naciones enteras. Elvira era una aprendiz rápida. La misma mente aguda y analítica que podía deconstruir una pintura del Renacimiento, ahora absorbía estados financieros y estructuras corporativas. Las habilidades de investigación que había perfeccionado en las tranquilas estanterías de la biblioteca ahora se desplegaban para comprender el imperio que había heredado. No se sintió intimidada. Por primera vez en más de 20 años, su intelecto no estaba siendo suprimido o tratado con condescendencia. Era demandado, respetado. Sintió que una parte de ella, largamente dormida,
despertaba y se estiraba. Hizo su primera orden oficial al tercer día. Nombró a Arturo de la Cruz como CEO interino de Industrias Thorne, una medida que calmó a los mercados y señaló estabilidad. Su segundo movimiento fue programar una auditoría completa de Technocore. Era una subsidiaria de una compañía tecnológica más grande, en la que Industrias Thorne tenía una participación mayoritaria, un hecho que Elvira estaba segura de que Julián ni siquiera conocía. Los tentáculos del imperio de su padre estaban por todas partes. Fue el viernes, una semana después de la gala, que sucedió lo inevitable. Su nueva asistente, una mujer implacablemente eficiente llamada Sarah, la llamó por el intercomunicador en su nueva oficina, una oficina que ocupaba todo el último piso de la Torre Thorne. «Señora Thorne Vidal», dijo la voz nítida de Sarah, «el señor Julián Torres está en el vestíbulo. No tiene cita, pero insiste en hablar con usted. Dice que es un asunto personal». Elvira miró por la ventana la ciudad de abajo. Sintió una sorprendente calma. La mujer frenética y humillada de la gala se sentía como una persona diferente. «Hazlo subir, Sarah», dijo. Cuando Julián entró en su oficina, estaba visiblemente disminuido. El traje a medida era el mismo, pero su arrogante y depredadora arrogancia se había ido. Se veía cansado, y por primera vez, ella vio miedo en sus ojos. Miró la oficina cavernosa, el arte inestimable en las paredes, la pura escala de su nueva realidad. «Ellie», comenzó, con la voz tensa, «te ves bien». «Es Elvira», lo corrigió fríamente, sin levantarse de detrás de su enorme escritorio de caoba. «Y estoy ocupada, Julián. ¿Qué quieres?» La frialdad de su tono claramente lo desconcertó. Estaba acostumbrado a su calidez, a su deferencia. «Yo quería verte, hablar, disculparme por cómo han sido las cosas. En la gala, lo que dijo Isabela, ya lo he olvidado», dijo, interrumpiéndolo. Era una mentira, pero una poderosa. Hizo un gesto hacia una silla. «Siéntate, no viniste aquí para disculparte». Él se sentó, luciendo incómodo en la silla que probablemente valía más que su primer coche. «Es Technocore», admitió, su compostura desmoronándose. «Estamos en medio de una ronda de financiación Serie E. La necesitamos para expandirnos al mercado europeo. Pero, desde la noticia sobre ti, nuestro principal inversor se está echando atrás. Están preocupados por la estabilidad del mercado. La auditoría que has solicitado está poniendo nerviosos a todos». Elvira se recostó en su silla, entrelazando sus dedos. Recordó la noche que había pasado corrigiendo sus propuestas de financiación. La pasión y la esperanza que había vertido en ellas junto a él. «Me llamaste un proyecto de caridad, Julián», dijo, su voz tranquila pero con un filo helado. Él se estremeció. «No quise decirlo. Estaba tratando de, no sé, impresionar a Isabela». «¿Y cómo está Isabela?», preguntó Elvira, un destello de cruel curiosidad en sus ojos. Los chismes habían sido implacables. Isabela Castro, la prometida del hombre, cuya exesposa ahora era exponencialmente más rica y poderosa que ellos combinados. «Estamos tomándonos un descanso», murmuró, mirando sus manos. Dijo que necesita espacio. Elvira casi se ríe. El mundo que habían construido, fundado en el estatus y la percepción pública, se estaba derrumbando bajo el peso de su nueva realidad. «Ellie, por favor», dijo, su voz quebrándose de desesperación. «Todo lo que construí está en riesgo. Todos esos años de trabajo, lo recuerdas. Estuviste allí, me ayudaste, ese servidor, el que compraste con el anillo de tu abuela. Esa es la base de todo esto». Era lo peor que podría haber dicho. Al recordarle su sacrificio,
Le estaba recordando su traición. Estaba tratando de aprovechar una historia que él mismo había profanado. Elvira se levantó y caminó hacia la ventana, dándole la espalda. Tienes razón, Julián. Yo estaba allí. Yo era la base. Tú mismo lo dijiste, y me enseñaste una lección muy valiosa. Las bases están destinadas a ser construidas sobre ellas y luego olvidadas. No las ves. No les das las gracias. Simplemente disfrutas la vista desde el rascacielos. Se volvió para mirarlo, su expresión ilegible. La auditoría de Technocore continuará. La rama de inversiones de Industrias Thorne revisará su posición en tu empresa matriz. Todas las decisiones se tomarán basándose en un estricto análisis de los retornos proyectados y la viabilidad del mercado. No es personal. Hizo una pausa, dejando que las palabras colgaran en el aire antes de dar el golpe final y devastador. Son solo negocios, y nuestros asuntos personales, Julián, concluyeron hace 2 años. Sara validará su estacionamiento. Él la miró, sin palabras. Estaba mirando a Elvira Vidal, pero estaba viendo a la hija de Marco Thorne. Vio a una mujer que hablaba el lenguaje de poder que él siempre había anhelado, y ella lo hablaba con más fluidez de lo que él jamás lo haría. Él había creado a un competidor al que nunca podría vencer. Derrotado, se levantó y salió de su oficina sin otra palabra. Elvira lo vio marcharse, sintiendo no una sensación de júbilo vengativo, sino una tranquila y profunda sensación de cierre. El control que él tenía sobre ella, la persistente punzada de su traición, finalmente se había ido. Había sido reemplazado por un tipo diferente de moneda, una que no tenía nada que ver con el dinero y todo que ver con la autoestima. En los meses que siguieron, el nombre de Elvira Thorne Vidal se volvió sinónimo de una nueva era de liderazgo corporativo y filantrópico. No se comportó como una ganadora de lotería que se da el gusto de tener yates y fiestas lujosas. En cambio, se movió con la precisión tranquila y deliberada de un maestro estratega. La auditoría de Technocore reveló lo que ella y Arturo habían sospechado. Julián, en su desesperada búsqueda de crecimiento, se había involucrado en una serie de prácticas éticamente cuestionables, inflando las métricas de participación de usuarios para atraer inversores. El equipo legal de Industrias Thorne, actuando en nombre de la empresa matriz, forzó su renuncia como CEO. La noticia envió una pequeña onda de choque a través del mundo tecnológico, pero fue rápidamente eclipsada por el siguiente movimiento de Elvira. Instaló a un nuevo CEO muy respetado, estabilizó la compañía y reenfocó su misión en la logística sostenible y ética. No destruyó la compañía de Julián, la reformó, haciéndola más fuerte y con más principios. Fue una muestra de poder mucho más sofisticada que la simple venganza. Julián Torres se desvaneció de la vida pública. Su compromiso con Isabela terminó oficialmente. Fue visto por última vez, según un artículo de Chismes, volando a Asia, supuestamente para encontrarse a sí mismo. El imperio que él había construido aún estaba en pie, pero ya no era suyo. Elvira, sin embargo, apenas estaba comenzando a escribir su propia historia. Volcó su energía y sus nuevos recursos en la Fundación Thorne. Su primer gran proyecto fue un tributo directo a las 2 madres que había conocido: Catalina, su madre biológica, y la madre adoptiva que la había criado. Estableció la iniciativa de arte Catalina Vidal, el programa de educación artística financiado con fondos privados más grande del país. Proporcionaba becas para jóvenes artistas de entornos desfavorecidos y dotaba a los museos para garantizar la entrada gratuita para todos.
Encontró la carta que su padre había escrito a su madre, Catalina, la que explicaba su decisión imposible. Usó la Fundación Thorne para establecer una red global que proporcionaba apoyo legal y financiero a madres solteras en crisis, asegurando que ninguna mujer tuviera que tomar la misma desgarradora decisión que sus padres. Su debut público como la nueva cara del Imperio Thorne no fue en otra gala glamorosa, sino en la apertura de un nuevo centro de arte comunitario en un barrio marginal. No llevaba un vestido de diseñador, sino un sencillo vestido profesional. Se puso de pie ante una multitud de familias locales, estudiantes y periodistas, y habló no de balances o precios de acciones, sino del poder de un pincel, la esperanza en un verso de poesía, el futuro en la imaginación de un niño. Ya no era la mujer invisible. Era vibrante, decidida, y tenía el control total de su vida. El dinero que su padre le había dejado era, como él había predicho, solo una herramienta. La verdadera herencia fue la libertad de reclamar su propia narrativa. Una noche, estaba trabajando hasta tarde en su oficina, revisando una propuesta para una nueva ala en el Museo del Prado, el mismo lugar donde su vida se había visto tan espectacularmente alterada. Su asistente, Sara, entró. «Señora Thorne Vidal, su coche está listo». «Gracias, Sara», dijo Elvira, sus ojos aún en los planos. Se detuvo, mirando la disposición familiar del museo. Pensó en la mujer del vestido azul noche, escondida en el rincón, sintiendo el peso aplastante de su propia irrelevancia. Sintió una punzada de simpatía por ella, como se sentiría por un personaje de un libro leído hace mucho tiempo. El dolor de esa mujer había sido real, su humillación aguda, pero también había sido el catalizador, el fuego que había quemado los últimos vestigios de la persona que fingía ser. La fuerza que ahora empuñaba no le fue dada por el testamento de Marco Thorne. Había sido forjada en las tranquilas indignidades de su vida con Julián, en los años solitarios de reconstrucción, en la resiliencia que tuvo que cultivar solo para sobrevivir. El dinero no la había hecho fuerte. Simplemente le había dado a su fuerza una plataforma sobre la que pararse. Se puso de pie y caminó hacia la ventana, mirando la interminable constelación de luces que era Madrid. No era solo la guardiana del legado de Marco Thorne, ni el fantasma del pasado de Julián Torres. Era Elvira Thorne Vidal, una arquitecta de su propio futuro, lista para construir algo hermoso y duradero sobre la base de una vida que finalmente era completamente suya. Y ahí lo tienen. La historia de Elvira Vidal es más que un simple relato de venganza. Es un recordatorio de que nuestro valor nunca se define por las personas que nos descartan. Se trata de cómo las traiciones más profundas a veces pueden llevar a los descubrimientos más profundos sobre nosotros mismos y la fuerza que nunca supimos que teníamos. El viaje de Elvira de ser una exesposa invisible a una fuerza global para el bien demuestra que el verdadero poder no se trata de dinero o estatus. Se trata de propósito, integridad y de reclamar tu propia historia. Si te ha cautivado esta historia de resiliencia y empoderamiento, por favor, dale un me gusta a este video. Compártelo con alguien que necesite escucharlo y asegúrate de suscribirte al canal para más historias increíbles de la vida real. Toca esa campana de notificación para que nunca te pierdas una actualización. Gracias por escuchar.